Bueno, acá estamos de vuelta. Este sería el video 5 de Fodor O'Connell y habíamos dejado en el video anterior con los distintos acuerdos y operaciones que se habían realizado en el año 1929. Hablamos del Tratado de Avernon, que era un intercambio por el cual el gobierno argentino compraba para los ferrocarriles del Estado argentino material ferroviario de origen inglés y a cambio de eso lo único que obtenía era que los ingleses se comprometieran a continuar importando productos que ya venían importando, es decir, que no obtiene nada. El mismo carácter unilateral tiene el acuerdo de la sede artificial, por el cual el gobierno argentino rebaja el 50% de los aranceles a la sede artificial proveniente de Inglaterra, y lo que logra es que momentáneamente el gobierno argentino no introduzca gravámenes sobre las importaciones provenientes, perdón, que el gobierno inglés no ponga gravámenes a las importaciones provenientes de Argentina, y después directamente se van a comprar rieles en proveedores ingleses para favorecer justamente el vínculo con los ingleses. Vimos que la fuerza motora detrás de toda esta situación son los grupos de terratenientes, específicamente los invernadores, que tienen como exclusivo mercado de consumo de carne enfriada a Inglaterra y que tienen una alianza coyuntural con el presidente radical Hipólito Yrigoyen, que tiene una política económica muy similar a la de los conservadores, pero que además se atribuye una cierta vinculación con el pueblo y de hecho obtuvo una mayoría impresionante en las elecciones de 1928, superando el 60% de los votos. Entonces, Irigoyen, más que nada con el objetivo de combatir la hegemonía de los Estados Unidos, va a impulsar estos acuerdos con los ingleses que, como yo les dije antes, se caracterizan por tener un carácter muy unilateral, es decir, que el gobierno argentino se compromete a ciertas cosas y el gobierno inglés a nada o casi nada. Estos acuerdos van a fracasar por distintas causas. Yo ya se los dije, pero lo repito. El Tratado de Avernon porque no tiene ratificación parlamentaria, por lo tanto nunca se lleva a la práctica. El acuerdo con la sede artificial tiene otras complicaciones. ¿Cuáles son estas complicaciones? Por un lado, que la Argentina había firmado con terceros países, con otros países que no eran Inglaterra, acuerdos comerciales que contenían la cláusula de nación más favorecida. Esta cláusula obligaba que si el Estado argentino otorgaba una rebaja arancelaria a un país, se la tenía que transmitir al país con el que había firmado el acuerdo con la cláusula de nación más favorecida. Por ejemplo, si se le rebajaba el 50% a la sede artificial proveniente de Inglaterra, había que rebajar el 50% a la sede artificial proveniente de Francia o de Italia o de cualquier otro país con el cual Argentina tuviera una cláusula de nación más favorecida. Por lo tanto, si lo que se trataba era de privilegiar el vínculo con los ingleses, este instrumento no servía. Y esta es una lección que dejan justamente el fracaso del acuerdo por la sede artificial. El otro tema es que el mercado textil argentino, especialmente el de las telas de algodón, había crecido mucho, y la industria textil, que utilizaba algodón argentino y lo procesaba en la Argentina mayoritariamente con maquinaria que provenía desde los Estados Unidos, ya era una industria significativa. Entonces, esa industria textil va a luchar y va a tratar de hacer lobby para que el acuerdo no se lleve a la práctica. Este es otro factor que influye en la no firma del tratado por la no concreción del acuerdo por la sede artificial. En el caso de comprar rieles, la situación no tiene que ver con nada que ocurra en la Argentina, sino con cuestiones que suceden en el mundo. En el mundo se había organizado un cártel, un conjunto de las grandes empresas que dominaban
justamente la provisión de rieles en todo el mundo, y estas empresas se habían distribuido el mercado de cuánto podían vender en cada país. Esto lo hacen para justamente, y esto lo hacen para evitar que los precios caigan, y de esta forma controlan el mercado, ponen los precios y obtienen mayores ganancias. Funcionan como un oligopolio típico. Y este fenómeno de la cartelización es un fenómeno típico del mundo desde finales del siglo XIX. ¿Por qué no se lleva a cabo el acuerdo? Porque los proveedores ingleses ya habían vendido lo que tenían que vender y no podían vender más. Si lo hacían, estaban obligados al pago de una multa al resto de las empresas, por lo tanto no les resultaba negocio vender los rieles al gobierno argentino. Vimos este primer acercamiento, vimos que hay una fuerza que impulsa el entendimiento de Inglaterra y la Argentina, siempre recordando algo que ya les conté antes, pero lo repito. Si fuera por las tendencias del mercado, si fuera por lo que estaba pasando en la economía mundial, lo natural y lo lógico era el avance de los estadounidenses con sus inversiones, con sus productos, con su tecnología. El mundo estaba ya en fase automóvil, motor a combustión, electricidad, química. Esas eran las ramas dinámicas. El pasado era Inglaterra con su ferrocarril impulsado a vapor y el hierro como elemento constitutivo en sus productos. Lo que vamos a ver entonces es los intentos desesperados por parte de un grupo minoritario pero decisivo en la Argentina por mantener la relación con Inglaterra cueste lo que cueste. Cuando digo cueste lo que cueste, me refiero específicamente que esto condena a que todos los argentinos se vean obligados a consumir productos ingleses que son más caros y son obsoletos en muchos casos. Y eso tiene que ver con la intervención de los invernadores. En el año 29 se va a producir la salida de la convertibilidad por parte de la Argentina. Esto, que lo van a ver extensamente en el capítulo 3, se relaciona con la crisis internacional y con la huida de los capitales que estaban instalados en la Argentina, porque ante la crisis internacional prefieren buscar un refugio más seguro, algo muy similar a lo que había pasado cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Entonces, frente a la salida de oro, el gobierno argentino decide suspender la convertibilidad primero y abandonarla en 1929. Y a partir de ahí empiezan una serie de peripecias que tiene que ver justamente con qué instrumentos cambiarios utiliza el gobierno argentino para afrontar la situación crítica que se produce a partir del 29 en todo el mundo. Al principio, durante 2 años, va a mantener el mercado libre y va a realizar algunas intervenciones, podría decirse, extremando los términos, que es una flotación sucia, pero recordémoslo esto como un mercado libre en el cual el problema que se plantea es que cada vez está entrando menos oro a la Argentina, ya explico por qué, y no alcanzan, no hay recursos para que el Estado argentino pague sus obligaciones externas o para que solvente las importaciones básicas. Frente a esta huida del oro y frente a las dificultades para que ingrese nuevo oro a la Argentina, en el año 31 se implanta el control de cambios. ¿Por qué no estaba llegando oro a la Argentina? Porque esta crisis del 30, que empieza con una crisis
en el sector de los capitales, y en esto muy similar a la Primera Guerra Mundial, a diferencia de lo sucedido durante la Primera Guerra Mundial, va a afectar principalmente al comercio. Va a pasar que los argentinos, los productores argentinos, los exportadores argentinos pueden vender mucho menos en el exterior, mucha menos cantidad y además a un precio muy inferior. Es decir, que caen los volúmenes exportados porque no hay demanda, porque no los quieren comprar, porque los países europeos empiezan a implementar una serie de prácticas proteccionistas para paliar la crisis, y además porque esos precios, acompañando la caída de la demanda, van a caer mucho, y esto va a afectar el ingreso total de divisas de oro provenientes de exportaciones desde que se desata la crisis del 30. Entonces, frente a esta coyuntura en que hay poco oro, el Estado argentino se ve obligado a capturarlo y a partir de ahí establece lo que se denomina control de cambios, que vino para quedarse porque durante muchos años, durante décadas, va a ser la política dominante en cuanto a la estipulación del tipo de cambio en la Argentina. ¿Qué es el control de cambios? Es la obligación que el Estado argentino impone a los exportadores de entregar las divisas o el oro, esto puede ser libras esterlinas, dólar, oro, aquello que obtienen por sus ventas internacionales y que sirven como medio de pago para operaciones internacionales, y a cambio de eso, de su obligación de vender el oro, el Estado argentino le va a dar pesos. ¿A qué valor? Al valor que el Estado argentino determine. Por eso se habla de tipo de cambio fijo inconvertible. Fijo porque lo establece el Estado, no porque no cambie, sino porque lo establece el Estado. Inconvertible porque no se puede, digamos, no hay ninguna promesa del Estado argentino en el sentido de que va a cambiar los pesos por el oro. Es decir, si alguien es exportador, tiene que darle el oro con el que le pagan sus exportaciones al Estado argentino, y el Estado argentino a cambio le da pesos al valor que el Estado argentino establece. El Estado argentino va a fijar luego provisoriamente en el año 31, con este sistema de control de cambios, una serie de prioridades para el uso del oro que obtiene. La primera es el pago de las obligaciones externas, porque recuerden que estas obligaciones externas se pagan con oro. Y la segunda obligación tiene que ver con el abastecimiento de las importaciones esenciales. Por ejemplo, Argentina importaba combustible, importaba petróleo, y estas importaciones tienen un carácter esencial porque es el que motoriza la industria de la electricidad y buenos sectores de la economía. Por ese motivo es que en las prioridades viene primero el oro para el pago de la deuda externa y después el oro para las importaciones esenciales. Para otro fin no había. Y va a empezar la discusión de cuáles importaciones son esenciales. Hay que entender que estamos en un contexto por el cual entra menos oro a la Argentina porque ha disminuido dramáticamente tanto el volumen exportado como los precios de los productos que Argentina vende en el exterior. Ante esta coyuntura es que se establece el control de cambios y que sucede lo que sucede. Esto se va a relacionar íntimamente con el Tratado Roca-Runciman que vamos a explicar en el próximo video. Gracias.